Bienvenidos a Consejo Económico. El día de hoy nos acompaña el profesor Juan Carlos Odar de la Universidad San Ignacio de Loyola y le vamos a preguntar sobre la importancia que tiene en una democracia el libre mercado. Profesor. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Bueno, básicamente el libre mercado parte del hecho de que se determinan también libremente los precios. Y eso es lo más importante en una economía, porque finalmente los precios dan una señal, ¿no? En la medida que haya precios más atractivos, puede haber empresas que están más dispuestas a invertir en el sector y por lo tanto se genera una mayor provisión del bien o del servicio. Por el contrario, si los precios son relativamente bajos, eso puede estar siendo, por ejemplo, evidencia de sobreoferta, de mayor producción, y algunos productores pueden decir, mejor me retiro. Entonces, en la medida que los precios se queden limpios, no haya distorsiones, está la mejor señal para el mercado. La señal que crea distorsión es cuando el Estado pretende controlar los precios, que sabemos ya por experiencia histórica es algo que no funciona. De acuerdo. Sí, lo que pasa usualmente con los controles de precios es que se focalizan en algunos sectores, ¿no? Por ejemplo, en alimentos. Entonces, en la medida de que haya ciertos sectores donde hay control de precios y el resto de sectores van subiendo todavía, eso significa que se va a desalentar la producción de esos bienes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de alimentos se establece un precio límite, por lo tanto, los productores van a decir, entonces voy a hacer otras cosas. No me conviene. Así es. Entonces sería injusto obligarlos a quebrar, ¿no? Bueno, básicamente el control de precios termina mal usualmente, ¿no? Lo que eso significa es que en algún momento tiene que generarse el desembalse, en algún momento tienen que nivelarse los precios que se han quedado rezagados y eso usualmente tiene un costo social mucho más alto que el haber dejado que siguieran subiendo los precios como hubieran dado las condiciones de mercado. Suena bonito quizás cuando hacen estas propuestas en campañas políticas, pero cuando vemos realidades se tiene que desmitificar eso, ¿no? De que puede el Estado regular los precios y hacer que todo sea asequible para la población. Es algo que en la práctica no sucede. Sí, y es hasta peligroso, ¿no? Siempre pensemos que el Estado tiene recursos limitados y por lo tanto no puede permanentemente imponer ese tope porque podría hacerlo, por ejemplo, diciendo vamos a generar un subsidio y que el productor reciba la diferencia entre lo que paga el consumidor y lo que realmente cuesta el producto. Pero eso implica un costo fiscal, Claro. ¿no? Entonces no lo puede asumir el Estado ilimitadamente, ¿no? Por otro lado, si dice vamos a fijar y ese tope no lo compensamos, eso significa que se desalienta la producción del bien y por lo tanto la empresa va a buscar otra actividad, va a cerrar la empresa, etc. Entonces eso tampoco funciona, ¿no? Entonces siempre suena bien, pero el gran problema es que muchas veces la política está desligada de lo que es la economía y muchas veces también se ha visto que propuestas políticas que tienen sustento económico no funcionan. Milton Friedman decía que la libertad económica es la que permite las otras libertades. ¿Es así? ¿Y por qué es tan importante que nosotros siempre luchemos por preservar esa libertad económica? Sí, bueno, en ese sentido el mercado es importante, pero hay algunas situaciones en las cuales puede ejercerse un abuso del mercado, ¿no? Entonces ahí es donde tiene que entrar el Estado con la regulación y decir, hasta acá nomás, esto me parece que no puede ser así. Entonces el balance es a donde queremos llegar, ¿no? Y esa, por ejemplo, digamos, es la premisa alemana, ¿no? Entonces la premisa alemana es tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario, ¿no? Entonces ahí tenemos el balance y así funcionan las economías. No hay ninguna economía que funcione bien cuando el Estado es fuerte y no tiene un contrapeso en el mercado, ni al revés, cuando el mercado abusa y el Estado no tiene posibilidad de enfrentarlo. Claro, mucha gente se deja engañar porque les presentan un cuadro en el que supuestamente se van a corregir todas estas carencias que hay, o olvidos, o digamos, gente que ya ha perdido la fe en el modelo económico y que dice, bueno, no tengo nada que perder, pero sí, tienen mucho que perder si nos aventuramos en un proyecto que pretenda controlar los precios. Bueno, efectivamente, ese, digamos, es consecuencia de haber tenido un proceso de crecimiento que se ha desacelerado, ¿no? Entonces, cuando la economía estaba en pleno crecimiento y teníamos tasa de 5, 6, 7% al año,
era mucho más difícil una apuesta arriesgada, ¿no? Pero si la economía ya está fría, está creciendo poco, muchos pueden decir, ah, bueno, no están funcionando las cosas, vamos a hacer una apuesta arriesgada, vamos a irnos por el lado que normalmente no hemos ido, pero esas apuestas generalmente tienen malos resultados. Pero es jugar con fuego, ¿no? Absolutamente. Y finalmente son proyectos políticos que se quedan, ¿no? Se hacen del poder y no lo sueltan, como el caso de Venezuela. Bueno, eso también es una dimensión adicional que tiene un costo social muy grande. Así que no es broma, hay que defender No. la libertad económica a toda costa. Absolutamente. Es esencial. Muy bien, profesor, muchas gracias. Y ya lo saben, no se dejen engañar. Hasta la próxima en Consejo Económico.